A partir de la próxima semana, del lunes 27, los niños de hasta 14 años podrán salir de su casa. Pero no podrán ir a correr al parque o a los columpios o a jugar con sus amiguitos. No, podrán salir de la mano de sus padres para ir al supermercado, a la farmacia o al banco. Menuda juerga. La verdad es que nadie entiende muy bien cuáles son los criterios que ha utilizado el Gobierno para tomar esta decisión. Porque sí, los niños llevan ya 5 semanas confinados y el próximo lunes ya harán 6 semanas. Y todos están deseando que puedan salir, pero que pensaban que podría ser para tomar un poco el sol en el parque, dar unos paseos. Pero para acompañar a sus padres, los criterios han sido sanitarios, porque si los niños son aquellos seres capaces de contagiar la enfermedad con mayor facilidad a otros, ¿les vamos a meter en un supermercado para que anden tocando la fruta o tosiendo sobre la verdura o escapándose de la mano de sus padres cuando estén ocupados con el carro? ¿O les vamos a meter en una farmacia? ¿O les vamos a tener sentados a nuestro lado en el banco o toqueteando el cajero automático? Da la impresión de que la medida obedece más a esa presión de los padres que necesitan ya airear un poco a sus hijos, pero que no obedece a unos criterios estrictamente sanitarios. La verdad es que no sabemos si la decisión es buena o es mala, pero no satisface de momento a casi nadie. Eso sí, ha conseguido que hoy todos hablemos de niños y que dejemos un poco de lado el tema estrella de esta semana, que es la manipulación política. Desde que el domingo el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general Santiago, nos confesara que ha puesto a la Benemérita a trabajar para aminorar ese efecto de las críticas negativas contra el Gobierno, ya saben que ayer el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, censuró cualquier pregunta que le hicieran. Pero claro, ante la presión que está habiendo, hoy no ha tenido más remedio que trasladarle una cuestión a la que el general de la Guardia Civil ha contestado que sí, que ellos se dedican a monitorizar todas las redes para preservar la imagen de todas las instituciones, no solamente la del Gobierno del Estado, también las autonómicas o las municipales. Pero vamos, que no acaba de desdecirse, sobre todo desde que hoy ha trascendido el email que él mismo envió un par de días antes a las diversas comandancias para pedir a las guardias civiles que hagan eso, ¿no? Minimizar el efecto de las críticas sobre el Gobierno. Da la impresión de que está más que confirmado que hay manipulación política por parte del Gobierno, ocultación de datos y da la impresión de que una ley mordaza que quiere acabar con nuestra libertad de expresión. Es un asunto del que nos ocupamos en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Distrito TV y, por cierto, debemos darles las gracias puesto que ayer fuimos tendencia. Fueron muchísimas las personas que se acercaron hasta nosotros para conocer lo que les teníamos que contar. Gracias a todos ellos, gracias a todos ustedes, porque lo que hacemos es justamente para ustedes. Ayer fuimos tendencia y se lo agradecemos. Nos pueden encontrar también en todas las redes sociales, sabéis que estamos en Twitter y en Facebook, y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la Mesa de los Intocables nos acompaña José María Garrido. Hola, ¿qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Encantado. ¿Sobrellevando la pandemia? Aquí poco a poco. Bueno, y manteniéndonos a salvo. A salvo. Con las medidas de seguridad, ¿eh? Bien hecho. Don Fernando Fanego, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Buenas mismo noches, le digo. José María, y a todos los televidentes. He visto ya que se ha quitado los guantes y la mascarilla para entrar. Fenomenal, claro, hay que seguir las normas que no nos dicta el Gobierno. Efectivamente, ya saben que nosotros mantenemos las normas de seguridad. Desde que se inició el estado de alarma, pues tenemos menos invitados en el estudio para poder mantener esas distancias de seguridad. Sometemos a todas las personas que deben intervenir el mínimo posible a las máximas medidas de seguridad y gran parte de nuestros invitados y entrevistados conectan con nosotros a través de videoconferencia. Bueno, entramos en detalles, pero antes de entrar en materia, si me permiten, quisiera hacerles una pregunta. ¿Llegan
ustedes a fin de mes? ¿Se encuentran con problemas financieros de algún tipo? Si es así, debo decirles que en Préstamos Madrid tenemos la solución a todos sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web. Les leo tal como se escribe, www.prestamos-madrid.com, y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas y sin esperas. Así que recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá un descuento del 50% sobre los intereses. Y luego hablamos de niños, pero antes, ¿qué tal si hablamos de manipulación informativa, que es el tema fundamental de esta semana? Manipulación informativa, control de los mensajes que se difunden, falseamiento de los datos reales, persecución de cualquier información que sea crítica contra el Gobierno o que disienta de la versión oficial. Esa es la ley Mordaza que está aplicando ya el Gobierno, que ha puesto a la Guardia Civil a trabajar a su servicio para minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno, que está arreciando al parecer y está multiplicando las críticas contra el modo que ha tenido el Ejecutivo Social Comunista de Sánchez e Iglesias de afrontar esta situación. El propio jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, confirmaba que esas han sido las órdenes que han recibido del Gobierno. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Por mucho que el ministro de Interior haya tratado de negar esa realidad, diciendo que el general Santiago sufrió un lapsus, pues miren, no es cierto. Hoy se ha confirmado que el propio general dio la orden. Existe un correo electrónico que así lo prueba. OK Diario lo publica hoy y hasta Televisión Española lo ha confirmado. Fíjense si será real o no. El pasado 15 de abril el general Santiago envió ese comunicado a las diversas comandancias solicitando que investiguen y hagan seguimiento de campañas de desinformación, bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno. Ante la publicación de este documento, el Gobierno se ha visto cazado. Ayer, en la rueda de prensa del Comité Técnico, el secretario de Estado de Comunicación censuró cualquier pregunta al respecto. Eso ha provocado tal malestar que hoy, ante la publicación de esa orden, no ha tenido más remedio que trasladar la cuestión al general Santiago. El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil ha tratado de suavizar el contenido de sus instrucciones. Ha dicho que la búsqueda de bulos de origen incierto, bueno, pues que es algo que hacen ellos, que se rastrea en las redes cuando pueda afectar a todo tipo de instituciones, sean locales, autonómicas o nacionales, pero que en ningún momento persiguen censurar valoraciones políticas. Esto es lo que ha dicho. Y cuando me refiero a instituciones, déjenme que les explique. Estamos hablando de instituciones del ámbito local, del ámbito autonómico, del ámbito estatal. En fin y al cabo, instituciones de todo el Estado. Y repito, hablamos de bulos y desinformación de carácter incierto, con ánimo de generar desconfianza en la ciudadanía y alarma. En ningún momento estamos hablando de crítica política o de ciudadanos que lo hacen amparados en sus derechos de libertad de expresión y de información, que son los derechos que, como he dicho antes, están reconocidos. Eso es lo que ha dicho el general Santiago, pero claro, nos queda la duda. En ningún momento se ha desdicho o lo ha negado, simplemente lo ha matizado. Y la verdad es que nos queda la duda porque la gestión del Gobierno ha desatado multitud de críticas y eso va en contra de la imagen idílica que Sánchez nos quiere ofrecer de esa España de los alegres balcones aplaudiendo y aprendiendo a cocinar en casa. Primero fue la mala gestión del Gobierno de Sánchez en materia sanitaria, desde la negación a la incompetencia. Tenían información y nos la ocultaron para no cancelar su fiesta feminista del 8M, a pesar de que ya habían muerto para entonces 5 personas. Después demostraron su incapacidad comprando tarde y mal material defectuoso en el extranjero. No han dicho quién se llevó la comisión como intermediario por traer test que no valían o por qué no comprobaron antes unas mascarillas que tuvieron que retirar una vez compradas. Han prometido 1000 veces, pero no han cumplido, hacer test masivos a la población. Esa
hubiera sido la salvación, tal como ha quedado demostrado en otros países. Hubiera permitido tomar medidas concretas de confinamiento, sabiendo quién sí y quién no daba positivo. Pero cuando ya se vieron desbordados, decretaron el confinamiento de la población y el cierre de sus negocios, sin más, sin ningún plan. Medidas extremas, pero sin una solución ante el quebranto económico que han provocado. Ni una sola medida ha sido bien recibida ni por las grandes empresas, ni por las pymes, ni por los autónomos. Y ahora, conscientes de sus constantes chapuzas, pretenden amordazar a los críticos, perseguir a los disidentes y ocultar la verdad. Sobre todo, que no se genere un clima contrario a la gestión del Gobierno. Manipulación informativa, para la que, si es necesario, se utiliza la Guardia Civil. La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dicho que no solo es inaceptable, sino que además es ilegal. Es que esto no es aceptable. Esa no es la misión de la Guardia Civil. Es proteger las libertades y hacer cumplir la ley. Y esto es ilegal. Y desde luego no es la misión de un gobierno ni de las instituciones del gobierno dedicarse a la persecución de la crítica y a la persecución básicamente de lo más elemental que hay en democracia, que es el debate y la discrepancia. Pero el Gobierno se revuelve. La ministra portavoz, Isabel Celaá, dice que no pueden tolerar que puedan existir mensajes negativos con lo que ella dice que son mensajes falsos. Muy simple, si les perjudica es que es falso, es que no es cierto. No podemos aceptar que haya mensajes negativos, mensajes falsos, en definitiva, que transmiten a la ciudadanía consecuencias que luego pueden alterar su salud y que además van en contra de lo que significan los criterios científicos. Vamos a buscar valoraciones. Tenemos ya comunicación con Diego Gago. Él es diputado del Partido Popular en el Congreso por la provincia de Pontevedra. Señor Gago, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Señor Gago, cuéntenos, ¿qué le parece eso de que la prioridad del Gobierno sea minimizar las críticas? Bueno, pues el sueño de Pablo Iglesias se está haciendo realidad, ¿no? Cuando se quitó la careta, aquella promesa a todos los votantes de Podemos de algún día conseguiremos venezolar España, ¿no? Controlando el ejército, controlando los medios de comunicación, controlando el centro de estudios sociológicos, controlando, en definitiva, pues todos los mecanismos que permiten garantizar la libertad de expresión de los españoles, ¿no? Y en definitiva, pues paso a paso, esa hoja de ruta que el señor Iglesias, en connivencia con el señor Sánchez, pretendía poner en marcha nuestro país, pues está instaurando y se está consagrando en el peor momento social de la historia de nuestro país. Hemos pasado el peor momento económico y ahora estamos pasando la mayor crisis sanitaria, el número de fallecidos, el número de contagiados de la etapa reciente y moderna de nuestro país, ¿no? La realidad es que esto es, como bien decía nuestra portavoz Cayetana Álvarez de Toledo, esto es ilegal y esto es una vergüenza, ¿no? Que un país, la cuarta economía del euro, que un país con 5 siglos de historia, que un país moderno y occidental como España tenga un gobierno que se dirija abiertamente y que no tenga ningún tipo de reparo en el peor momento de sensibilidad emocional de los españoles a por detrás urdir su estrategia para mantenerse en el poder. Diego, vamos a ir por partes. ¿Cómo valoraría usted la gestión del Gobierno? Primero, en materia sanitaria. Bueno, pues usted ha hecho una relación de acontecimientos que creo que ha sido bastante acertada, en mi humilde opinión, con lo que ha pasado, ¿no? Y que yo creo que es la opinión mayoritaria de los españoles. En primer lugar, hemos llegado tarde. La consecuencia de llegar tarde significa que somos el país, en proporción a su población, el país con mayor número de muertos, ¿no? Esto, desde luego, se puede intentar enmascararse, intentar confundir a la población, tratando, como hemos visto estos días en los medios de comunicación públicos, comparándonos con otros países que también están teniendo unas situaciones complicadas. Pero la realidad es que si el Gobierno de España hubiese hecho caso a los análisis y a los expertos que ya decían en el mes de enero, en el mes de febrero y a inicios del mes de marzo que este virus era potencialmente extensible y, por lo tanto, potencialmente letal, una vez que se viralizase dentro de nuestro territorio nacional, pues evidentemente no estaríamos en estas circunstancias. Hay diferencias evidentes entre países que han adoptado medidas a tiempo y los que no, y nosotros hemos sido los que no. Pero es que además de todo esto, durante los primeros 10 días del decretamiento de estado de alarma, en esa obsesión por parte del Gobierno central de canalizar
el 100% de las competencias en la lucha contra el COVID, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las residencias, en definitiva la población en general ha sido incapaz de poder acceder a ese material de protección que en definitiva pudiera tratar de paliar desde lo antes posible, desde el minuto 1 del decretamiento de estado de alarma, la extensión del virus, ¿no? Hemos visto como las residencias de mayores, pues hasta el 10º día o hasta que a las 2 semanas del decretamiento de estado de alarma no empezaron a llegar las mascarillas. Los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos han tenido que canalizar y comprar al margen del Estado único, el mando central del gobierno, equipos de protección individual, respiradores, en definitiva, todo tipo de material que pudiera hacer frente al COVID. Bueno, y la verdad es que el Gobierno lleva un montón de tiempo prometiéndonos que de manera inmediata se va a proceder a realizar test masivos a toda la población. ¿Tiene usted datos acerca de que se estén produciendo esos test? Pues la verdad es que los datos que tenemos, evidentemente, conforme pasan los días, llevamos ya en camino de 1 mes y medio confinados, pues evidentemente sí que empezamos ya a tener un mayor número de pruebas para poder, digamos, estandarizar o poder realizar con una mayor cuantía proporcional en la población, pero estamos ya a 1 mes y medio del inicio del decretamiento de estado de alarma. Un país como España, con las relaciones diplomáticas que tiene, con el peso de exportaciones y con las relaciones diplomáticas que se le presupone, lo lógico es que desde el minuto 1 tuviera cierta prevalencia junto con otros países a la hora de poder acceder a ese material sanitario que se está produciendo a raudales. El problema es que nuestro gobierno ha hecho las cosas totalmente al revés de cómo se debería hacer, negociando con empresas ajenas a los gobiernos donde están situadas las empresas que están fabricando este material masivo, como es el caso de China, y en definitiva generando un malestar bilateral que ha hecho que nosotros estuviéramos en último lugar en muchas ocasiones dentro de Europa para acceder a ese material. Hoy en día, respondiendo a su pregunta, empieza a llegar afortunadamente un mayor número de pruebas, pero el problema es que hace 2 semanas, hace 3 semanas, hace 4 semanas, que es cuando deberíamos tener una fiabilidad importante del número de infectados en nuestro país, pues las pruebas a las que el gobierno español ha accedido, pues como todo el mundo sabe a estas alturas, pues eran erróneas, eran en definitiva infiables, con una probabilidad de fiabilidad inferior al 30% y hubo que literalmente devolverlas. En estas semanas hemos podido acceder, probablemente algunos que tenemos más información por la posición en estos momentos, en la que nos encontramos como el Gobierno de España ha comprado material que ni siquiera ha ido a recoger, o que cuando ha ido a recoger resulta que estas empresas que no eran de confianza pues habían revendido a otros países y a otros compradores el material que ya habíamos pagado con dinero de presupuesto español, ¿no? Con cargo a los presupuestos españoles. En definitiva, ha sido un auténtico desastre de gestión y ahora lo importante es que el Gobierno de España intente, en la medida posible, garantizar esa tranquilidad, asumiendo en los próximos días y las próximas semanas las pruebas definitivas que nos permitan saber, mediante los anticuerpos, qué porcentaje de la población están infectados y han superado el virus, ¿no? Diego, ¿y usted cree que algún día sabremos quién es el intermediario que cobró dinero del gobierno para traer esos test de China que resultaron ser defectuosos? Desde luego, la entrada del señor Iglesias en la comisión del CNI no es casualidad, ¿no? Otro de los grandes sueños que hablábamos antes del señor Iglesias para venezolar España era indudablemente tener acceso a información reservada, ¿no? Pero yo sí creo que en el fondo nuestro país, que es un país democrático, a pesar de que algunos intenten teledirigir la democracia a sus intereses partidistas, yo estoy convencido de que en las próximas semanas, una vez que pase lo más gordo de la crisis sanitaria, a pesar de que estemos en un proceso ya de recesión del virus, siguen falleciendo centenares de españoles en el territorio nacional y por lo tanto yo espero que una vez que pasen estas semanas más duras podamos entre la oposición y la labor de la oposición y también con aquellas personas de bien que tienen también acceso a esta información, que han formado parte de alguna forma o de otra de mecanismos de compra o que han recibido la información de lo que ha pasado, podamos vertirla en positivo para mejorar la calidad democrática de España. Bueno, pues si el balance de la gestión en materia sanitaria es nefasta, vamos a la gestión económica. ¿Cree usted que han sido positivas las medidas que ha aprobado el Gobierno? El último paquete de medidas hoy mismo en el Consejo de Ministros. Bueno, solo hay que preguntar de los autónomos y pymes, ¿no? Está claro que la izquierda tiene una obsesión en la demonización de los empresarios, de los autónomos, ¿no? Como si fuéramos
los que estamos en el poder legislativo, los que están en el poder ejecutivo, los que generan empleo. Por supuesto que es importante la labor que pueda realizar la administración y que podamos realizar, pues en este caso, los legisladores o quien ejerce una responsabilidad ejecutiva, pero realmente quien nos va a garantizar una generación de empleo son los autónomos y son los empresarios, son aquellas personas que se han arriesgado en un momento de su vida para ayudar a generar crecimiento económico y, en definitiva, empleo. Y, por lo tanto, pues ya hemos también visualizado lo que se ha pasado en los últimos días de marzo, que les han cobrado la cuota de autónomos, que les han cobrado los alquileres de las oficinas, que les han cobrado las cotizaciones en la Seguridad Social. Evidentemente, ante la enorme presión que hemos ejercido desde la oposición y, por supuesto, y que deben seguir haciendo las personas afectadas, los centenares de miles de afectados que están paralizados o que han podido retomar su actividad pero que realmente no tienen consumo, no tienen demanda, pues gracias a esa presión poco a poco se han ido colando nuevas medidas dentro de los reales decretos como los que hoy se han anunciado, pero hay que reconocer que son claramente indiferentes. Yo, si me permite, Javier, poner un ejemplo reciente. Esta noche recibía pues un mensaje de una compañera abogada que estudió conmigo en la carrera y que lleva ya ejerciendo 4 años en solitario en un despacho que abrió ella, y me decía que no hay ni una sola medida por parte del Gobierno de España que no sea, pues además de los aplazamientos y los moratorias, que no sea un préstamo con las mismas condiciones pre-crisis o pre-COVID, y que en definitiva tengan que devolver con intereses el dinero recibido para poder sostener su proyecto de emprendimiento empresarial, ¿no? Yo creo que es el momento de apostar fuerte, y una vez más me da la sensación de que vamos a volver a contrastar cuáles son las políticas del centro-derecha en España y cuáles son las políticas subsidiarias de la izquierda, ¿no? Ajá. Señor Gago, ya que usted es diputado por Pontevedra, cuéntenos, ¿cómo valoraría la gestión de la Xunta en toda esta crisis? Pues mire, por poner un ejemplo, dentro de las medidas en el paquete económico que se está poniendo en marcha la Xunta de Galicia, una de ellas precisamente es para corregir esas desviaciones ilógicas que está llevando a cabo el Gobierno de España y esos intereses de los cuales yo le hacía referencia, que que han de tener que pagar los autónomos y aquellos empresarios que accedan a un préstamo ICO, a algún tipo de concesión económica, pues los va a asumir la Xunta de Galicia con cargos a la Xunta de Galicia. Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer ahora mismo, que es rebajar impuestos, eliminar impuestos y favorecer, en definitiva, la subsistencia y la persistencia de las empresas que en estos momentos están ya acumulando 2 meses y a lo mejor 3 meses en el próximo mes de inactividad, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el sector hostelero, en el sector de las agencias de viajes, que yo conozco por formación profesional, pues no simplemente se soluciona el problema abriendo la verja, sino que, como todo el mundo sabe, por ejemplo, pues hasta que se abran las fronteras, hasta que se normalice los desplazamientos, hasta que haya una tranquilidad psicológica normal dentro de la sociedad española y de la sociedad también pues europea y mundial, evidentemente no van a tener demanda, no van a tener consumo, no van a tener actividad económica, ¿no? Por lo tanto, hay que ser excesivamente sensibles con las personas que en definitiva se han arriesgado en su momento, que han generado empleo, que han permitido salir de la crisis, que les hemos obligado a apretarse el cinturón y que ahora se sienten abandonados por un gobierno que lo único que le preocupa en definitiva es el grado de asentimiento social y en definitiva generar una dependencia, eso sí, pagando intereses por parte del Estado. Bueno, y vamos a ver qué tal van las cosas por Galicia. Hoy hemos leído en el diario de Pontevedra que hay una gran preocupación en las Rías Baixas por el impacto económico de la pandemia. Y en el Faro de Vigo, ahí estamos viendo la portada, resulta que podemos leer que las restricciones hasta fin de año abrirán en el sector turístico de Galicia un agujero de 5.700 millones, las pérdidas se dispararán al 80% y en el escenario más optimista se destruirían 32.000 puestos. Los turistas caerán a la mitad en el Xacobeo. La verdad es que preocupantes titulares todos los que vemos, ¿no? En la prensa gallega. Imagínense, ¿no? Las Rías Baixas el turismo dentro de las Rías Baixas de la provincia de Pontevedra es un motor fundamental, ¿no? Toda la línea de costa fundamentalmente pues tiene lo que es el turismo, lo que es la hostelería, la restauración, tiene un peso muy importante en la economía y evidentemente en el empleo, ¿no? Y hay una enorme preocupación. Desde luego, desde cuando se toman decisiones, cuando uno activa protocolos, cuando uno tiene la responsabilidad de adoptar decisiones, ha de ser muy ecuánime y consecuente y tener siempre la anticipación como bandera, ¿no? Cuando no se toman esas decisiones, posteriormente se ven las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias son, por desgracia, mucho más
duras de lo que podíamos imaginar hace unas semanas. Lo que sí es cierto es que a través de la Xunta de Galicia yo creo que vamos a luchar y se va a luchar todo lo posible para intentar minimizar la lesividad en materia económica que está generando el COVID. Afortunadamente hemos conseguido ser una comunidad autónoma que esté por debajo de la media, muy por debajo de la media en porcentaje de fallecidos dentro digamos, comparativamente hablando con el resto de comunidades autónomas de España, y también en volumen de contagiados, y eso implica probablemente que estemos en condiciones adoptando medidas con sentido común, que es lo que está haciendo Alberto Núñez Feijóo, de poder a lo mejor liberalizar algunos sectores o a evolucionar en positivo hacia movilidad, hacia una libertad de movilidad y de actuación y de comercial que a lo mejor en otras regiones de España no podría ser, ¿no? Pero yo confío, en definitiva, que el Xacobeo, que es muy importante para Galicia y para España, finalmente pues consiga atraer ese volumen de personas y extranjeros, y en definitiva de compañeros y compañeras que vienen a nuestro país a conocer algo tan histórico como es el Camino de Santiago y como es la Catedral de Santiago y el Apóstol Santiago. Esperemos que así pueda ser. Don Diego Gago, diputado del PP en el Congreso por Pontevedra, que vayan bien las cosas por Galicia, y muchísimas gracias por atender la llamada de Los Intocables. Ha sido un placer. Muchas gracias, Javier. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, José María, ¿qué tienes que comentar? Bueno, estaba escuchando con mucha atención todo lo comentado. A mí sí me preocupa la circulación de bulos y de noticias para desinformar y crear estrés a la población. Sí, sin lugar a dudas, y el primer sitio en el que hay que investigar es en Moncloa, porque de ahí salen unos cuantos. Mira, en los últimos días, ¿no? Cosas que he recibido en el WhatsApp y que seguro que también los telespectadores y vosotros... A ver qué bulos has detectado, cuéntanos. Remedios falsos para curar la enfermedad. Eso ha sido muy denunciado, así que el coronavirus se transmite por el 5G, que la sal y el vinagre... ¿Qué me dices? Que por el 5G dice alguien que se transmite el coronavirus. No, pero ¿eso quién se lo va a creer? Previene la infección, que el estado de excepción o la desescalada del estado de alarma va a ser de una forma u otra, cuando sabemos que hay miles de personas que están pendientes de esta información. Y todavía no se ha dicho cómo va a ser. Está claro que la Guardia Civil tiene que cuidar que este tipo de mensajes, que solo están orientados a generar estrés social, a generar desinformación, a generar miedo, no afecten a las instituciones del Estado. Totalmente de acuerdo. Y da igual que sea una administración autonómica, que sea una administración central, una administración local. La Guardia Civil tiene un papel importantísimo en esta labor. Entonces, yo creo que confundir, ¿no?, lo que es una redacción mal elaborada del email que hemos conocido en el día de hoy, o el lapsus que tuvo... No es un lapsus, puesto que estaba leyendo, y la frase exacta es minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Está clarísimo, eso no es un lapsus. No, Marlaska se inventó lo del lapsus y se lo ha tenido que tragar con patatas. Le han pillado en la mentira. Quizás la palabra no sea lapsus, la palabra sea, para definir todo esto, pues una forma de redactarlo que no es la idónea, ¿no? Pero que la Guardia Civil tiene que estar persiguiendo los bulos, por supuesto, que tiene que estar persiguiendo las fake news, sí. Claro. Y luego yo me pregunto algo, es ¿por qué veo que hay un sector de la población en España que está muy nervioso cada vez que el gobierno dice, o el gobierno o determinados medios o asociaciones que se dedican a esto, que cada vez que intentan desmontar los bulos y las mentiras? Es como si pareciera que todo este jaleo, toda esta explosión de mensajes falsos pudiese beneficiar a un espectro político, ¿no? Y yo espero que eso no sea así, ¿no? Creo que todos tenemos la obligación de combatir estos mensajes falsos, que tenemos que apoyar a la Guardia Civil, no sembrar dudas sobre la Guardia Civil, que todos tenemos que ir a una, y que no puede ser. Claro que sí, mira, ayer mismo supimos, por ejemplo, que la página oficial del Ministerio de Sanidad en Facebook está llena de me gusta por un montón de perfiles falsos. Eso lo está investigando el propio Facebook. Eso es una trampa. Y a ver qué es lo que pasa. Esa trampa... Pues eso hay que desenmascararlo. Esa trampa se la han hecho también a Santiago Abascal o a Gabriel Rufián. Eso hay que desenmascararlo. Son víctimas los tres, ¿no? Fíjate qué cuestiones más diferentes. Gabriel Rufián, Santiago Abascal y el propio Ministerio de Sanidad, de perfiles que crean gente para darle me gustas, para hacer esto. Pues, pues eso hay que desenmascararlo. Pero es víctima, el Ministerio en este caso es víctima de los bulos, y para eso tiene que actuar la Guardia Civil. Nadie ha dicho que haya sido el propio Ministerio de Sanidad quien se lo ha hecho. Todos damos por hecho que debe ser una víctima de que alguien le ha hecho tal cosa. Sería una locura que una institución pública, un organismo público hiciera tal cosa. Igual que Gabriel Rufián o Santiago Abascal. La Guardia Civil tiene que investigar eso.
porque si no, estamos generando contenido que no es apropiado para salir de la crisis. Está claro, Fernando, que hay que perseguir los bulos, ¿no? A ver, hay una cosa que está clara y yo creo que todos lo estamos viviendo. El pueblo español está atado de pies y manos, y el único micrófono quizá que a lo mejor pueda tener la gente, quizás sean las redes sociales. Bien, es verdad que es la tierra fértil para que muchas de las políticas comunistas que ahora mismo se están, de alguna forma, implementando en la sociedad, seamos incapaces de poder, muchas de las personas que estamos en contra de ese tipo de políticas, poder luchar contra ellas. Es decir, yo no estoy, por supuesto, a favor de que corran bulos o que haya cualquier tipo de información incierta en las redes sociales, pero es el caldo de cultivo que este gobierno ha fomentado con su programa, es decir, con la forma que tiene de transparencia y de decir, en un problema tan importante como es la pandemia que estamos sufriendo, el no hablar con transparencia y decir las cosas como son. Y ese es el problema que se le viene encima. Es decir, que de alguna forma el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil el otro día tuvo que comerse de alguna forma las palabras que estaba diciendo, porque a lo mejor en el ego interno no las querría decir, pero eso es una directriz que venía de otra parte distinta. Es decir, la Guardia Civil está efectivamente, como tú has dicho, José María, correctamente, está para reprimir cualquier tipo de acto delictivo a través de las redes sociales, pero no para ponerse a favor o para ponerse de alguna forma acorde con las ideas o la directriz del gobierno en atacar determinada información. ¿Cuál es la información más correcta? ¿La que dice el gobierno? ¿Es la información la correcta la que dice el gobierno? ¿Es la que única nos tenemos que creer? Entonces, ¿por qué ayer en la rueda de prensa, ayer o hoy, ya no me acuerdo cuándo ha sido, se le ha cercenado la posibilidad... Ayer fue. Miguel Ángel Oliver ayer censuró las preguntas que sabemos que existían, puesto que nos lo han confirmado determinados medios que habían hecho esa pregunta, no se la trasladaron al general Santiago. Y esa es la transparencia que quiere el gobierno que tengamos y que por lo menos seamos afines a la forma que tiene de gestionar desastrosa, por supuesto, este gobierno, esta enfermedad que es tan importante y que afecta a todos. El pueblo está atado de pies y manos. Es decir, que la única forma y el único micrófono que puede tener la gente que discrepa con la forma de que se está haciendo las cosas y que es flagrante y que estamos viendo todos, de ahí por eso, como he dicho antes, se coarta la posibilidad de poder a cualquier medio de comunicación y por supuesto, atentando directamente contra la libertad de expresión de las personas, el poder y de la información, el poder preguntar a la persona que lógicamente ha dicho esas palabras, aclararlas. No solo eso, sino que encima han echado, si se me permite la expresión desagradable, más mierda encima, que el ministro del Interior ha dicho que era un lapsus, cuando positivamente tanto el dicente como el señor ministro saben perfectamente que no era ningún lapsus. Y ese es el problema. Yo discrepo, para empezar, de que no haya este panorama que se está presentando como que aquí en España no hay libertad de expresión, ¿no? Hay medios muy críticos con la gestión del gobierno, este es uno de ellos, en el que se puede hablar, que yo sepa, con absoluta libertad y se puede criticar duramente al gobierno. Lo que no hay que confundir es la libertad de expresión que libremente ejercen los medios de comunicación, muchísimos, que están criticando la gestión del gobierno central, con las mentiras. Las mentiras no pueden estar permitidas, y me da igual que sea una mentira contra el gobierno de Pedro Sánchez o contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Da igual, es que la mentira no vale en política, y parece que es evidente que determinados usuarios o determinados intereses están intentando crear mentiras para cuestionar al gobierno. Pero esos usuarios que usan las redes sociales para eso, ¿qué mentira han fabricado que haya trascendido a los medios de comunicación? Bueno, ¿tenemos constancia de alguna? No, alguna que afecte al gobierno. No que den remedios falsos para la enfermedad, que puedan poner en peligro nuestra salud. Algo contra el gobierno, alguna mentira que se haya fabricado, que haya trascendido. Está circulando un documento que es totalmente falso sobre la desescalada del estado de excepción. Eso genera estrés, eso genera ansiedad. Eso nos perjudica a todos, no al gobierno. Y eso, a su vez, pues muchos medios lo recogen porque se equivocan, porque no pueden contrastar. Pero crean incertidumbre. José María, tú eres periodista igual que yo. Si te llega una cosa por las redes sociales que dice que en nombre del gobierno, y tú que sigues las ruedas de prensa del gobierno sabes que eso no ha sido, no le das verosimilitud. No es la primera vez que España sufre este tipo de ataques, porque esto no son ataques al gobierno de turno, estos son ataques al país. Correcto. Con todo el proceso independentista se vivió algo similar.
la creación de muchísimas redes que apoyaban tesis independentistas y que no favorecían en absoluto los intereses de España. Por ejemplo, tenemos políticos independentistas que dicen que si Cataluña hubiera sido independiente hubieran tenido menos infectados y menos muertos. Eso es una barbaridad y se les deja decirlo porque son políticos, están en su derecho a decirlo. Hoy mismo lo ha dicho Sabrià, de Esquerra Republicana, que a ver si les devuelven las competencias, que están hartos. Pues eso es eso es un bulo, que lo lanza un propio político. Eso es una barbaridad. ¿Por qué no lo persigue eso la Guardia Civil? Pero la diferencia es que si alguien hace una determinadas declaraciones que son delictivas, pues se les puede perseguir. El problema aquí es que estamos con miles y miles de bots que nadie conoce, que no sabemos si están en Rusia o están donde están, y que lo que quieren es convertir España en una caldera. Y eso es inaceptable. ¿Y quién puede estar detrás de todo eso? Bueno, pues habrá muchos intereses. La geopolítica es una ciencia... ¿Pero conspiraciones internacionales? Aquí tenemos el ejemplo de lo que pasó con el proceso independentista, y eso fue gravísimo lo que pasó, con la creación de miles y miles de redes de usuarios que atentaban directamente contra... Y que estaban hechas en Rusia. Parece ser. Parece ser. Parece ser, es lo que tenemos en cuenta. No sé de dónde aparecen... Y hay gente que dice que está detrás Soros. No sé dónde aparecen estos usuarios que, por ejemplo, piden romper la unidad de los balcones para hacer una cacerolada contra el presidente del gobierno. Hombre, por ejemplo, si sabemos quién apoyó una cacerolada contra el rey, Pablo Iglesias. Efectivamente. Eso es una barbaridad, el propio vicepresidente del gobierno del Reino de España. Pero como lo hizo, se le pueden exigir responsabilidades y se le puede criticar a Pablo Iglesias, y podemos estar muy en contra de también haber hecho esa medida y también romper la unidad de los balcones. Aquí se le ha criticado, yo mismo lo he criticado, pero no es lo mismo. Hace falta saber quién está detrás de estos ataques, y me parece muy bien y muy legítimo que la Guardia Civil investigue. Claro que sí, a mí también. No que favorezca a un gobierno, pero sí que investigue las falsas, las mentiras, ¿no? Investiga, más estabais comentando antes el tema de la incertidumbre. Es lógico que la gente tenga incertidumbre y sobre los posibles bulos que el gobierno o allegados o cercanos al gobierno hayan podido infundir en las redes sociales. ¿Por qué la Guardia Civil no persigue que no se esté practicando ahora mismo los test para intentar librar a muchas de las personas que a lo mejor pueden ser contagiadas de la muerte o de una enfermedad? Porque la Guardia Civil también está para eso, para tratar de salvaguardar la vida de mucha gente. Bueno, Fernando, también los tribunales han ordenado a Sanidad que dé medios de protección a los sanitarios y no se los da. Claro. ¿Y qué va a hacer la justicia? Pero el gobierno lleva días, no sé cuántos, diciendo que los test masivos, aquí no se están practicando los test masivos. Y resulta que es mentira. Es decir, con lo eso cual, es una fake news. Entonces ¿eso qué es? ¿Eso es un bulo? ¿Eso no es crear estrés a la población? A una población que se ve azotada por una enfermedad que nos han dicho que era como una gripe, parecida a una gripe, cosa que no tiene como un huevo una castaña, la enfermedad. Y eso no es crear incertidumbre o estrés a la población, porque la Guardia Civil también está para salvaguardar la vida de cualquier individuo, y por supuesto yo amo a la Guardia Civil, eso ya es de los cuerpos que más admiración que siempre y respeto me ha generado, pero nunca se puede poner, o por lo menos, hacer el mínimo atisbo de hacer un guiño, una carantoña a ninguna fuerza política. Bueno, el caso es que nosotros seguimos admirando la labor de la Guardia Civil y deseamos y esperamos y confiamos en que siga desarrollando su trabajo con la honestidad y lealtad de siempre. Hacemos una pequeña pausa y vemos qué es lo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, un nuevo paquete de medidas económicas. ¿Estas habrán sido útiles o como las anteriores? Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación.
Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¿Hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 29 41 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.prestamos-mediomadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-mediomadrid.com y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.prestamos-mediomadrid.com y solo si te identificas como seguidor de Los Intocables obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura capaz de fabricar y almacenar hasta el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal... Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas económicas destinadas a apoyar la economía y el empleo en estos momentos de crisis a causa del coronavirus. Se trata de prorrogar 2 meses la prioridad del teletrabajo, el reconocimiento de la prestación de paro para los despedidos en periodo de prueba, supeditar el pago de impuestos a la consecución de financiación avalada por el Estado y medidas sobre el rescate de planes de pensiones. Y respecto a los autónomos, que puedan tributar por ingresos y no por módulos. De todos modos, las medidas del Gobierno no parecen satisfacer a nadie. Los autónomos se sienten desamparados y las pequeñas y medianas empresas temen que un 86% de las mismas pueda desaparecer si se mantiene el parón, según un estudio de Cepime. 6 de cada 10 anuncian que en un año su plantilla disminuirá. En el mundo empresarial da la impresión de que hay preocupación. Fernando, ¿qué valoración podemos hacer de las medidas económicas del Gobierno? El Gobierno, Javier, no es consciente de la magnitud del golpe económico que se nos viene encima y no sigue siendo consciente de esto. Es decir, esperemos y ojalá que cambie la situación,
esas medidas que dice que va a implementar y que lleguen efectivamente a los empresarios, a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo a los autónomos, ¿no? Es decir, como estamos viendo y somos testigos oculares de lo que está pasando en la sociedad española, la mayor parte de esos empresarios que han tenido que acogerse a un expediente de regulación temporal específico, ¿sabes?, del contrato de trabajo de sus trabajadores, saben perfectamente que no van a poder soportar si esto se demora en el tiempo. Es decir, de momento no tenemos claro cuándo va a terminar o de qué forma se va a desescalar, como dice el Gobierno, la posibilidad de que cualquier persona acceda a su puesto de trabajo. Bien, es verdad que la enfermedad condiciona muchas veces esos puestos de trabajo, puesto que va a ser un antes y un después en cuanto a la condición física del trabajador, en cuanto, por ejemplo, a las medidas de prevención de riesgos laborales van a tener que tener a partir de ahora. Es decir, todo eso se tiene que modificar y se tiene que regular, pero realmente no están llegando como realmente deberían llegar las ayudas, es decir, porque no existe por ejemplo, los avales para la liquidez, ¿no? Bueno, pues están tardando en contestar, ni se sabe. Yo tengo clientes en el despacho que me cuentan que todavía aún están esperando la información, si se le va a conceder, si no se le va a conceder, en cuanto, por ejemplo, al aplazamiento de las deudas tributarias o del pago de la cuota a la seguridad social por parte de los autónomos. Es decir, no dejan de posponer la deuda a un empresario totalmente quebrado. Ya no es que esté parado, es que está quebrado. Es decir, porque el problema está en que todos estos meses que vamos, o los meses que vayamos a acumular de parón laboral, es en su estructura económica de la sociedad, por pequeña que sea, me da igual que sea un taxista, que sea una tienda de lo que sea, una peluquería o una empresa de servicios. Es decir, son una etapa en la que no va a recibir absolutamente ningún ingreso de ningún cliente, puesto que no está generando ni está trabajando, con lo cual es evidente que cuando termine el periodo no va a tener más remedio que echar a los trabajadores, por supuesto, para poder sobrevivir él, pero sobre todo tantas ayudas que dice el Gobierno que va a hacer y que no están de una forma fehaciente, llegando de una manera directa, llegando al empresario. Y eso lo veo directamente en mi trabajo porque me lo cuentan y me lo transmiten. Entonces, con lo cual, pues menos gritos, milagritos. Haga usted de alguna forma, pero directa, como hablábamos antes de la práctica de los test, ¿no? Es decir, pues si usted dice que lo va a hacer, hágalo. Es decir, no diga que va a implementar una serie de medidas cuando luego en la realidad lo que está haciendo, dice las medidas que hace, claro, porque si vosotros podéis ver los bancos, las entidades financieras, qué soluciones te dan para poder de alguna forma atajar el problema, es decir, a la hora de pedir una financiación o pedir, por ejemplo, un aval para poder continuar y tener una perpetuidad el negocio que tiene el empresario, la pequeña y mediana empresa. Es decir, no os podéis imaginar, ni yo creo que los oyentes, nuestros televidentes, lo van a saber, porque muchos a lo mejor habrán solicitado la intemerata de criterios y de cuestiones que tienes que cumplir para que se te pueda conceder o el aval o la financiación o la serie de medidas que ellos dicen, con lo cual yo creo que lo que debería hacer el Gobierno es decir, sí, me parece muy bien las medidas que haga para favorecer, pero que las haga de verdad, cosa que no se está haciendo hasta ahora. He estado esta mañana contando las medidas que se han aprobado y creo que me han salido una treintena de medidas, que no son pocas. Obviamente la situación es dramática para autónomos, comerciantes, y todas las ayudas parecen pocas. Me perdonas un momento, de inmediato volvemos con eso, pero te interrumpo por un instante porque tenemos ya comunicación con Hilario Alfaro. Él es el presidente de Madrid Foro Empresarial. Señor Alfaro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué opinión le merecen estas medidas que está adoptando el Gobierno por el momento? Bueno, pues que son tiritas para una hemorragia, como ha habido algún artículo que se ha publicado con ese titular. Pero son auténticas tiritas para una situación tanto sanitaria como empresarial absolutamente dramática. Usted le ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que forme una especie de foro empresarial, de mesa asesora con integrantes de grandes compañías, pequeñas y medianas empresas y autónomos. ¿Le están escuchando? ¿Quieren escuchar la opinión de los empresarios o están tomando medidas por su cuenta? Bueno, yo creo que nos tenemos que remitir a los hechos y están tomando medidas que desde luego no tienen nada que ver con lo que necesitamos los empresarios.
y a partir de ahí pues estamos en una situación en la que no sé si habrá escudo sanitario después de 2 meses, pero que parece que no va a haber cuando salgamos, y desde luego tampoco hay escudo empresarial para una situación que lo único que está haciendo y que va a hacer es generar un paro que nunca hemos conocido. Según Cepime, un 86% de las empresas puede desaparecer si se mantiene el parón y 6 de cada 10 anuncian que en un año su plantilla disminuirá. ¿No son en absoluto halagüeñas estas previsiones? No. Ayer salió un estudio, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, en el que se van a perder 108.000 puestos de trabajo a sumar al paro que ya teníamos, de los cuales un 19%, un 20% son de micropymes, empresas de menos de 9 trabajadores. O sea, los datos son terroríficos y nunca los hemos vivido. Yo creo que las medidas que se están tomando, que es que pidamos más créditos, más préstamos y moratorias y tal, son distintas a las que se han tomado en países como Alemania, que han sido apoyo económico directamente a las empresas. Y aquí sale la ministra de Trabajo, pues ha salido diciendo prácticamente que los empresarios nos tenían que vigilar mucho porque prácticamente somos unos delincuentes. Hombre, en esta situación y en todas, la figura del empresario tiene que ser empresario con mayúsculas, y estoy seguro que el mundo empresarial dará la talla lejos de lo que le están dando los políticos. Señor Alfaro, usted lleva 40 años en el sector textil. Hemos conocido las previsiones de Acotex, que es la Asociación Empresarial del Comercio Textil, de la que usted es el presidente de honor. Y la verdad es que son demoledoras también para el negocio textil y las tiendas. Son demoledoras para el comercio textil, primero para el turismo, un país que tiene teníamos 82 millones de visitantes, pues desde luego, y siempre ha sido el turismo el balón de oxígeno que hemos tenido en todas las crisis anteriores, que ya van siendo unas cuantas después de 40 años de trabajo. En esta ocasión el turismo va a ser el único que no nos va a echar una mano. Va a ser un auténtico desastre lo que se enfrenta el mundo del turismo, y a partir de ahí el segundo más afectado es el comercio, y entre ellos el comercio textil. No nos equivocamos si decimos que el turismo, la hostelería y el textil son los 3 sectores quizá que peor parados salen de esta crisis. Somos los que más afectados vamos a salir. 6 puestos de cada 10 están afectados directamente, y lo veremos dentro de unos días cuando salgamos. Y desde luego, por ejemplo, en el mundo del espectáculo y de los eventos, 1 de cada 2, o sea, la mitad. Esto nunca lo hemos conocido, y desde luego recemos para que enseguida o dentro de poco tiempo aparezca una medicación o la vacuna ya definitivamente, y esto quedará en un mal sueño de primavera. Según una encuesta de Sigma 2 que publica hoy el diario El Mundo, el COVID-19 ha generado una profunda sensación de pesimismo en los hogares españoles. 1 de cada 2 ciudadanos, el 49%, teme perder su empleo, y el 72% cree que su situación económica empeorará. Hombre, la base de todo eso para estar en esa situación es que llevamos, y quiero hacer un recuerdo aquí, 21.000 fallecidos. 21.000 fallecidos en España es más que la suma de fallecidos en Asia, África, Latinoamérica y Oceanía juntos. Luego, ¿de qué estamos hablando? A partir de ahí, que no nos debemos olvidar de esos 21.000 fallecidos y de la forma que los hemos despedido, a partir de ahí la economía va detrás. No sé cómo transmitir optimismo y que aquí no pasa nada y que todo va a ser igual. No va a ser nada igual. Los hábitos de compra van a cambiar, la forma de viajar va a cambiar, la forma de reunirnos con nuestros amigos va a cambiar, y nos tenemos que reinventar. Ante la envergadura de esta tragedia, ¿cuáles cree usted que deberían ser unas medidas de choque que debiera adoptar el Gobierno? Bueno, pues desde luego basadas en la libertad y en la flexibilidad. Eso, sin lugar a dudas, cosa que no ha sido en ningún momento. Y desde luego no nos olvidemos que todas las deudas de hoy son los impuestos del mañana. Que aquí se están dando con mucha alegría muchas cosas sin ningún criterio por muchas comisiones de expertos y de científicos que haya. Y desde luego los gastos de hoy son los impuestos del mañana.
Pero en cualquier caso, cualquier medida tiene que ser basada en la libertad y en la flexibilidad, cosa que no se está haciendo. Y un último detalle, ¿cómo cree que debería plantearse el famoso desescalamiento, el tan esperado desescalamiento? Pues si el desescalamiento, que no me gusta nada esa palabra, por ejemplo, de los 7 millones de niños va a ser acompañarlos al supermercado, a la farmacia o no sé qué otra cosa, pues desde luego volvemos a lo mismo. ¿Qué científicos y qué expertos están aconsejando al gobierno? Nadie lo sabe. No tiene ni pie ni cabeza. Y a partir de ahí, lo que no nos hagamos nosotros, la sociedad civil, ahora es el momento de la sociedad civil y yo hago un llamamiento a levantarnos, a recuperar esta economía después de recuperarnos de la crisis sanitaria. Y es el momento de la sociedad civil con mayúsculas, igual que de los empresarios con mayúsculas. Y olvidémonos de los políticos que no han dado la talla en esta situación. Efectivamente. Y hablémoslo claramente sin tapujos. Tiene usted toda la razón. Ya que tenemos un gobierno del que no nos podemos fiar y unos políticos que no dan la talla, confiemos en los españoles, que siempre han sabido salir adelante. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Muchas gracias, Javier, y cuidaros. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, José María, te he interrumpido. Si quieres apuntar algo brevemente. Muy brevemente. Yo creo que cuando el gobierno lo hace mal, al principio del programa apuntabas todo la tensión que ha creado lo de los niños, si salen a la calle, no pueden salir a la calle, muchas críticas, hay críticas merecidas, pero yo creo que en este caso, hoy 30 medidas, muchas de calado, yo creo que muchas sí que ayudan, como la moratoria del pago de alquiler a empresas, la ayuda a teletrabajadores, la ampliación del desempleo a algunos trabajadores. Yo creo que son medidas que obviamente no van a servir para paliar una situación que es catastrófica, pero que sí que van a ayudar, al menos esas tiritas, pues se agradecerán. Bueno, entiendo, ¿no? Tenemos unas tiritas ante esta gran hemorragia que nos está desangrando. Hacemos una pequeña pausa, volvemos de inmediato para hablar de un asunto que en algunos círculos preocupa. Mientras estamos todos ocupadísimos con la pandemia, preocupados con la crisis sanitaria, entristecidos por la situación económica, ¿quién está aprovechando para implementar su agenda comunista? Pablo Iglesias y Podemos. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno.
Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.